día el tema que nos convoca es bonos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también conocido como los bonos ODS. A continuación les voy a presentar la estructura de la sesión que vamos a llevar adelante. Algunas consideraciones para ustedes que son la audiencia respecto a esta actividad. Quienes participen en 3 de esta serie de 4 webinars que culmina hoy sobre inversión responsable, obtendrán un certificado que acredita su asistencia. Como participantes, ustedes tendrán sus micrófonos y acceso a chat desactivado por razones de seguridad informática. Pueden hacernos llegar sus preguntas e inquietudes a través del botón de Q&A, preguntas y respuestas, que está ubicado en el marco inferior de sus pantallas de Zoom. Respecto a preguntas y respuestas, cuando nosotros terminemos las 2 presentaciones que vamos a escuchar hoy, vamos a hacerles una encuesta para que ustedes voten si es que quieren tener una sesión de preguntas y respuestas. En el caso que obtengamos más del 50% de sus votaciones a favor, vamos a realizar esa sesión que debiese durar entre 10 y 15 minutos. La grabación de este webinar y las presentaciones de hoy estarán disponibles a través del enlace que ven ustedes en sus pantallas. Respecto a la estructura del día de hoy, mi nombre es Germán Hoifeman, soy el moderador y relator de UNEP-FI, quien los va a acompañar en esta sesión. Vamos a comenzar esta actividad con una primera presentación a cargo de Luis Carlos Verino. Él es director de Estudios Económicos y Análisis Financiero de CNB Paraguay. El tema que va a abordar son los tipos de proyectos financiables mediante bonos ODS. Luego, a continuación, tendremos la presentación de Caroline Bertot. Ella es directora de Desarrollo ASG de Governart, y su presentación se va a referir a bonos ODS desde su lanzamiento hasta hoy, viendo algunos casos prácticos de cómo han sido emitidos estos bonos. Vamos a tener luego esta sesión de preguntas y respuestas, que va a ser moderado por mí, en el que va a participar Caroline Bertot, y vamos a culminar con algunas palabras de cierre de los coorganizadores de esta serie. Los coorganizadores, quisiera hacer una mención y saludarlos. Ellos son UNEP Finance, la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, CMB, PNUD, WWF Paraguay, Moore Foundation, USAID, Alianza para el Desarrollo Sostenible y Governart. Este webinar también cuenta con la colaboración de los Principios de Inversión Responsable PRI, el programa PIR de Inversión Responsable de Perú, la Iniciativa de Finanzas Sostenibles y Vigeo e Iris. Con estos agradecimientos y saludos a los organizadores y colaboradores, damos paso a la primera presentación de hoy. Quisiera dejar con ustedes e invitar a hacer su presentación a Luis Carlos Verino. Él es director de Estudios Económicos y Análisis Financieros de CNB. Bienvenido, Luis Carlos. Hola, buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todos y a todas. Encantado de tenerlos esta tarde en nuestro webinar sobre bonos ODS. Bien, para la CNB, para la Comisión Nacional de Valores, diseñar y emitir, o mejor dicho, lanzar los bonos ODS como un nuevo instrumento financiero ha significado fundamentalmente un paso importante hacia el futuro. O sea, es un instrumento que no lo teníamos en el mercado, que sabíamos de su existencia, evidentemente. Tampoco teníamos una demanda directa de los mismos, pero en el marco de la CNB se opinó que era conveniente generar el instrumento basándonos en el principio de que la oferta crea su propia demanda. Y sobre esa base hemos creado los bonos ODS en sus 3 variantes: los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sostenibles.
De esta manera también dimos un paso importante en la generación de inversiones responsables, o sea, de inversiones en los cuales aspectos ambientales, aspectos sociales, inclusive de gobernanza, sean parte del análisis, junto al análisis financiero, en la evaluación de los proyectos de inversión. Un poco a modo de complementación, debo señalar que también, aparte de los bonos ODS, la Comisión Nacional de Valores también ya estableció sus normas y sus exigencias en cuanto a gobernanza corporativa, las cuales en este momento estamos en un proceso de transición y su aplicación será obligatoria para sociedades emisoras en breve. Entonces, en esencia, con estas dos medidas y con los bonos ODS, hemos innovado el mercado, hemos dado un salto cualitativo dentro del ámbito del mercado bursátil y hemos generado una cosa que es muy celebrada en materia de desarrollo, que es una innovación. Ahora bien, toda innovación, todo elemento nuevo siempre implica una especie de conocimiento interno, implica una campaña de divulgación, implica una cierta familiarización con el instrumento para que eso sea realmente efectivo. En este momento en la CNB estamos enmarcados en la búsqueda de la primera emisión de bonos ODS. Todavía no han transcurrido 2 meses del lanzamiento y queremos que el instrumento empiece a andar en la realidad. Entonces, el objeto principal de esta conferencia de hoy va a ser tratar de buscar una visión práctica, una visión, digamos, realista, una visión cercana al gran público de cómo puedo utilizar un bono ODS o cómo puedo hacer una emisión de un bono ODS dentro del marco de lo que es Paraguay. En esencia, Paraguay es un país que está creciendo, es un país que está caminando en materia de desarrollo económico y obviamente estamos dando también pasos en materia ambiental. Entonces, en cierta forma, los bonos ODS vienen a ser una contribución importante en ese sentido y lo que vamos a hablar en estos pocos minutos que tenemos es de cómo lo podemos llevar o cómo lo podemos ejecutar a la práctica. Bien, hay una cuestión que tenemos que tener claro y que tenemos que tener siempre presente. Una de las condiciones para la utilización de bonos ODS es obviamente que tenga un impacto favorable en el medio ambiente, en este caso estaríamos hablando de bonos verdes, o que tenga un impacto favorable en el núcleo poblacional en el cual se desarrolla dicho proyecto, en ese caso estaríamos hablando de bonos sociales, y si podemos juntar ambos elementos, estaríamos situados en lo que llamamos bonos sostenibles. En ese sentido, para darle un sentido más práctico, en la resolución y en el reglamento del mercado de valores hemos incluido un anexo G en el cual detallamos una serie de proyectos que podemos calificar o que podemos considerar elegibles desde el punto de vista de bonos verdes, desde el punto de vista de bonos sociales y de bonos sostenibles. En esencia, de bonos, mejor dicho, de inversiones que pueden ser financiadas a través de la emisión de bonos ODS. Cualquiera que haya leído el reglamento probablemente se haya encontrado con un título de proyecto elegible que puede decir gestión del agua. Y probablemente eso automáticamente ya le llame la atención y lo lleve al lado del tema de depuraciones de agua. Miren, esa es una necesidad que tenemos en Paraguay, la depuración de aguas. Es un tema que tenemos que combatir porque se realizan vertidos de aguas residuales a corrientes de río, lo cual obviamente no favorece al medio ambiente y por ende está además decir que generan contaminación. Ahí tenemos un proyecto muy sencillo, un proyecto muy fácil de poder enmarcarlo dentro de un bono en este caso. Fantástico. Ahora, tengamos en cuenta el punto de vista del sector privado. Depuraciones de agua, eso suena muy bien a inversión pública, suena muy bien a tratamiento de aguas generado desde lo público, pero ¿cómo puedo hablar de gestión de agua a través de lo privado? Pues miren, tenemos un claro ejemplo, ¿verdad?
Hace poco tuvimos anuncio en prensa de la contaminación de un lago por vertido de aguas residuales de una instalación industrial que estaba contaminando una corriente de agua. Muy bien, ahí tenemos un proyecto privado en el cual, mediante la emisión de bonos ODS, podríamos financiar que se incluya el proceso de depuración de agua previo a su vertido en el alcantarillado. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es el impacto favorable en el medio ambiente, de tal forma para que ese proyecto o esa emisión podamos encauzarla o enmarcarla dentro de bonos verdes. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues básicamente lo que empezábamos a hablar y que sonaba un poco a inversión pública, podemos ver que tiene su vertiente y es fácilmente aplicable en inversiones privadas. Pero es más, desde el punto de vista de la contaminación, imaginémonos, por ejemplo, el transporte público. Tenemos el transporte público que en el caso paraguayo está llevado adelante por empresas privadas, o sea, el transporte público no es generado por instituciones públicas, sino que son empresas privadas. La utilización de vehículos eléctricos, de autobuses eléctricos, tecnología ya existente, la renovación del parque automotor de autobuses mediante su sustitución por autobuses eléctricos, pues es un proyecto que fácilmente puede ser enmarcado dentro de un bono ODS en su vertiente bono verde. Así hay innumerables de ejemplos en los cuales inversiones de carácter privada, inversiones llevadas adelante por el sector privado, pueden caer fácilmente dentro de lo que está propugnando las emisiones de bonos ODS, que no necesariamente significa un gasto añadido, no necesariamente significa una pérdida de rendimiento, sino sencillamente se trata de incluir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos en el proyecto, de tal forma a que además de generar el adecuado rendimiento económico, tengamos un impacto favorable en el ámbito ambiental. Pero los bonos verdes no son el único componente de los bonos ODS, o lo ambiental no es la única vertiente que tienen los bonos ODS. Tenemos también la vertiente social. Obviamente, proyectos que desarrollen la generación y la creación de nuevos empleos, de empleo que tengan un alto nivel de calidad, que no se caractericen por la precariedad, se pueden embarcar fácilmente dentro del contexto de un bono social, o sea, un bono ODS en su vertiente social. La pregunta que me pueden hacer es, bueno, pero ¿eso en qué se diferencia de un bono normal? Se diferencia básicamente en que el impacto que puede tener el núcleo poblacional en el cual se desarrolla ese proyecto, además de tener una fuente de trabajo que no la tenía, de tener una ocupación, tiene un efecto positivo en el crecimiento de su economía local, puesto que antes no existía esa inversión en ese sitio. Si a la vez ese proyecto genera actividades adicionales que favorezcan el desarrollo, puede ser un centro de formación profesional, formaciones de técnicos que pueden ser empleados en ese tipo, en esa industria, en el caso de ser una industria, pues el proyecto va aumentando en los beneficios que se traducen o que se reflejan, obviamente, en el núcleo, en la sociedad en la cual se desarrolla. Yo creo que existen, y de hecho nosotros en Paraguay hemos tenido con anterioridad ejemplos de proyectos que tenían estas características y que fueron financiados con emisiones normales, que no se resaltaron estos puntos sencillamente porque aún desde la CNB no habíamos diseñado y no habíamos generado este producto, o sea, los bonos ODS. Yo creo que en este momento, con los bonos ODS, podemos propugnar el desarrollo de proyectos, podemos desarrollar actividades en las cuales verdaderamente la observancia del medio ambiente, que no es otra cosa que preservar un factor de la producción, el factor naturaleza, la observancia y la búsqueda de ventajas para el núcleo social, el núcleo urbano cercano al proyecto, constituyan una parte integral del mismo,
puede ser llevado adelante sin ningún tipo de inconveniente. Ese es un poco el objetivo de los bonos ODS. Ese es un poco lo que estamos procurando a través de la comisión y lo que estamos buscando adelante. No solamente gestión de agua, entran bonos verdes, también en agricultura es un cambio fácil en el cual se puede llevar adelante la generación de proyectos que favorezcan el medio ambiente, en el cual verdaderamente el impacto medioambiental al final sea de resultados positivos, o sea, no genere un impacto negativo, no se caracterice fundamentalmente por la utilización de agrotóxicos masivos, sino que en su caso se caracterice por una agricultura de carácter integrada, donde verdaderamente se utilicen elementos que sean favorables y amigables con el medio ambiente. Es una cuestión de tecnología. En esencia, esos son proyectos que pueden ser financiados por este tipo de bonos. En materia de construcción y en materia de desarrollo urbano, pues obviamente también tenemos un campo amplio por desarrollar. Las construcciones de viviendas de carácter ecológica, pero también bioclimáticas, que verdaderamente generen el ahorro de la energía, que generen un entorno o que estén hechas en un entorno favorable y amigable para el desarrollo del género humano, son proyectos que fácilmente pueden ser englobados dentro de bonos sociales o inclusive de bonos sostenibles en el caso que tengamos ambas vertientes. En fin, en esencia, el objeto de esta charla es sencillamente tratar de acercar a una realidad concreta lo que es un bono ODS, no pensar solamente en los grandes proyectos, en grandes eventos que son más bien medioambientales y que nos puede quedar muy lejanos a un inversor o muy lejanos a un emprendedor privado, y hacer consciente de que existen elementos, existen factores que pueden ser llevados adelante. También un poco sentar lentamente las bases para potenciar las inversiones responsables. O sea, tratar de que en un futuro, cuando hablemos de inversiones, no tengamos que hacer hincapié en el carácter responsable de la misma, por la sencilla razón de que ya está tan mimetizado en el pensamiento de las personas que sea prácticamente superfluo buscar y demostrar ese carácter responsable que es lo que estamos buscando. Desde un punto de vista práctico, y resumiendo, ¿qué necesitamos para obtener o para emitir o utilizar un bono ODS? Pues necesitamos que el objeto de la inversión que vamos a financiar con esa emisión tenga un elemento favorable al medio ambiente, tenga un elemento favorable al núcleo social, al núcleo urbano en el cual se van a llevar adelante, y que básicamente ese aspecto pueda ser fácilmente identificable y demostrable a través de una verificación. No es una cuestión muy complicada. Me gustaría invitarle a todos los emprendedores potenciales a dar una vuelta a los proyectos que tienen en mente, buscarle el ámbito, la vertiente ambiental y acentuarla, buscar las ventajas que reportan para el ámbito social y acentuarlas, y que obviamente esa financiación la puedan hacer a través de una emisión de bonos ODS. Esto es lo que les puedo contar, es lo que estamos haciendo en materia de bonos ODS de la CNB, a través de la CNB, y esperamos tenerlos prontos registrando sus emisiones en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos, por tu tan clara presentación y por la invitación que le haces a las compañías, a las empresas paraguayas, para que se sumen, ¿no es cierto?, esta tendencia de poder emitir un bono ODS. Felicitaciones por la iniciativa también que está liderando la CNB en esta materia. A continuación quisiera dejar con ustedes a Caroline Bertot. Caroline es directora de desarrollo ASG de Gobernar. Caroline, en su presentación, nos va a contar un poco de cómo llegamos a la existencia de estos bonos ODS, y nos va a dar también algunos ejemplos de compañías que en la práctica en otros lugares del mundo han hecho emisiones de este tipo de bonos
y nos va a entregar algunos detalles de qué tipo de proyectos también han sido financiados en la práctica con este tipo de misiones. Así que bienvenida, Caroline, y te doy la palabra. Muchas gracias, Germán. Un placer estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias también por la ponencia ahora de Luis Carlos, que creo que nos ayudó un poco a contextualizar la emisión de estos bonos objetivos del desarrollo en Paraguay. Yo les voy a explicar un poco cómo hemos llegado a estos bonos, qué son estos bonos ODS, cuáles son sus características y algunos ejemplos de ellos. En esta presentación veremos cuál es el origen y el objetivo de los bonos ODS, podríamos decir el por qué y el para qué de estos bonos, porque es importante entender para qué han sido creados y cuáles son los objetivos a los cuales responden. Y veremos en una segunda parte cuáles son sus características con unos ejemplos. Aquí vamos a ver el origen y los objetivos de estos bonos ODS. Estos bonos ODS podríamos preguntarnos ¿por qué bonos? ¿Y por qué ODS? Vamos a ver un poco estos dos etimologías y del por qué estamos aquí hoy hablando de estos bonos ODS. Vemos que desde hace varios años y especialmente desde el año 2016, como lo pueden ver en esta gráfica, la emisión de los bonos verdes, especialmente sociales y sostenibles, que como lo explicaba Luis Carlos, los bonos sostenibles abarcan tantos temas verdes como temas sociales, responden a problemáticas de ambos temáticas. Hemos visto que desde el año 2017 especialmente estos bonos se han disparado en el mundo e incluso se espera que para el año 2021 veremos un aumento de un 24% respecto del año 2020. O sea que realmente seguimos creyendo que esto es la apuesta del futuro. Respecto a la emisión total de los bonos en el mundo, claramente es una parte pequeña, pero la multiplicación de estos bonos en el mundo de año en año hace pensar que realmente ya no es un nicho, sino es una parte integrante del mercado de las inversiones. Los bonos ODS, aquí vemos cómo existen estos bonos verdes, estos bonos sociales, estos bonos sostenibles, que responden a proyectos respectivamente verdes, sociales y sostenibles, y están estos bonos ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora vamos a ver, en los cuales los fondos que son levantados a través de la emisión de estos bonos tienen que financiar especialmente proyectos que están vinculados con estos 17 ODS. Ahora nos podemos preguntar qué son estos ODS. Los ODS nacieron a raíz de la Cumbre de la Tierra en Río en 2012, pero fueron lanzados realmente en 2015 y responden a 17 objetivos, que son los que ven ahora en su pantalla, que tendrían que ser abordados de cara al año 2030, que tengan 15 años para ser abordados y resueltos en una cierta medida. En 2012 se creó un grupo de trabajo dentro de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, con crear estos 17 objetivos a los cuales están asociados 169 metas, que realmente veremos un poco más tarde. Hay indicadores que responden a cada uno de estos objetivos. Lo que es importante saber es que estos 17 ODS están muy interrelacionados los unos con los otros. El éxito o el fracaso de uno de estos ODS puede llevar al éxito o al fracaso de otro de estos ODS. Por ejemplo, claramente cuando hablamos de cambio climático, también
hablamos claramente de cómo podemos gestionar la biodiversidad o el agua. Cuando hablamos de salud, también hablamos de erradicar la pobreza. Cuando hablamos de fomentar la paz y las sociedades inclusivas, también hablamos de reducir desigualdades y a crear economías más prósperas. En este ejemplo vemos como la reducción de las desigualdades, que es el ODS número 10, que vemos abajo a la izquierda de su pantalla, está directamente relacionado, y lo entendemos perfectamente, con un trabajo decente y el crecimiento económico, con unas ciudades y unas comunidades sustentables y claramente con una educación de calidad y lo que no vemos tanto relacionado a veces con la igualdad de género. Hemos visto en esta crisis que estamos ahora todos atravesando de que la igualdad de género también ha sido fuertemente golpeada en el sentido de que hay muchas mujeres, más que hombres, que han perdido su trabajo por las pérdidas de empleo que se han generado por la crisis económica, pero por también la necesidad muchas veces por parte de ellas de hacer frente a la logística familiar. Vemos aquí que los ODS ya, este es un reporte del año 2019, siempre en todas las diapositivas en las cuales menciono algunas fuentes, están mencionadas las fuentes abajo y podrán acceder a través del link. Vemos que el 72% de las empresas mencionan su contribución a las ODS en sus reportes anuales, que el 50% de las compañías han identificado cuáles son los ODS principales a los cuales contribuyen a través de su gestión y su estrategia de empresa. Y el 50% de las que han priorizado estos ODS las mencionan directamente en su estrategia de negocio. Esto es muy importante. Cuando hablamos de ODS, no estamos hablando ni de filantropía, no de algo que está al lado del core business de la organización. Tenemos que pensar realmente en que estos ODS, como siempre cuando hablamos de sustentabilidad y de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, no estamos hablando de gastos, no estamos hablando de inversiones para la organización, para la empresa, sino estamos hablando de cómo esta organización puede crear valor y también gestionar riesgos. Por eso aquí vemos que no estamos hablando de filantropía, sino realmente de la estrategia de la organización. Y aquí el último dato que podemos ver a la derecha es que el 19% de los CEOs, de los gerentes generales, hablan de estos ODS dentro de los reportes anuales. Realmente es algo muy transversal en la estrategia de la organización. Es por ello que a veces los directorios, o en este caso los CEO, se refieren a estos ODS. ¿Qué ha pasado con estos ODS en el contexto de la crisis del COVID que estamos viviendo? El COVID-19 o la COVID-19 ha aumentado la urgencia de encontrar soluciones para estas ODS. Es el punto que realmente ha sido ahora el punto de quiebre de decir realmente las organizaciones para su propia gestión y también para el planeta y los habitantes del planeta tienen que seguir trabajando con aún más urgencia para cumplir con estos ODS. ¿Por qué? Porque realmente los efectos de la enfermedad COVID-19 en los ODS son enormes. Aquí no los voy a mencionar todos, pero podríamos mencionar realmente el efecto de esta crisis del COVID-19 y luego de la crisis económica y social que estamos todos viviendo, que realmente ha habido efectos en cada uno de estos 17 ODS. Podríamos hablar del fin de la pobreza, claramente con la pérdida o la reducción de los ingresos en muchos de los hogares, se ha aumentado mucho la franja de la población que ha caído abajo del umbral de la pobreza. Podríamos hablar del hambre cero, que es el ODS
2, que está muy relacionado con este el 1 del fin de la pobreza. Salud y bienestar, por qué decirlo, por supuesto, que ha sido lo primero que ha sido golpeado por esta crisis. La educación de calidad. Vemos en muchos países en los cuales en organizaciones, las escuelas no han podido dar un acceso a todos los niveles, a todos los niños de la misma forma. Claramente hay muchas sociedades en las cuales los niños no han podido acceder a una educación de calidad como en otros sitios. Hablamos de igualdad de género. Se ha visto también en esta crisis el aumento enorme de la violencia de género que realmente se ha generado. También lo mismo que les decía anteriormente en otra slide, que las mujeres han sido las primeras en perder empleos por hacerse cargo de la vida doméstica. Otro factor que está muy impactado dentro de estos ODS, el agua limpia, el saneamiento también. Aquí vemos como muchas sociedades o franjas de sociedades o de ciudades han sido aún más golpeadas por la COVID por no tener un acceso al agua limpia y también al saneamiento de las aguas residuales. Hemos visto que ahora hay una franja de la población que no tiene o ya está dejando de tener un acceso a un trabajo decente y esto ha afectado claramente el crecimiento económico de algunas sociedades. Vemos otro ejemplo, el ODS 16 como el ODS de la paz, justicia e instituciones sólidas. Ha mostrado también su impacto relativo a la crisis del COVID-19. Los conflictos han impedido en algunas regiones la adopción de medidas también contra el COVID-19. Ahora que sabemos realmente de dónde han venido estas ODS, vamos a conocer un poco más cuáles son las características de estos bonos ODS. Los bonos ODS son similares a un bonos tradicionales. Tienen también que cumplir de la misma forma que los otros bonos con las regulaciones y las condiciones generales, como está registrado dentro de la Comisión Nacional de Valores, contar con una calificación de riesgo, pero también adicionalmente deben cumplir con otros requisitos, como contar con una certificación independiente, y garantizar el uso de financiamiento para los proyectos específicos. Esto significa que realmente la organización que emite un bono ODS tiene que poder mostrar de qué forma va a utilizar los montos levantados a través del bono específicamente para los objetivos y para los proyectos ligados a estos bonos ODS. Se tiene que reportar también posteriormente a la emisión de este bono unos informes públicos en relación a los impactos y al uso de los fondos levantados. Lo que es importante aquí es que en el caso de que el emisor de bono no cumpla con los requisitos adicionales con la emisión del bono, perdería esta certificación y ahí podría haber un grande impacto a nivel de reputación. Y ahí lo podríamos asociar con un greenwashing. Podemos ver también que estos bonos ODS permiten a las empresas comunicar de forma muy concreta y específica de qué forma contribuyen a uno o a varios ODS. Porque esto ofrece una garantía a los inversores que los fondos serán realmente destinados a algunos de los ODS. Permite también para una organización mostrar su contribución a los ODS de una forma estratégica y, como explicaba antes, no de una forma spot, no de una forma como filantrópica. Y aquí el último punto, me quiero detener un poco. Estos bonos ODS permiten realmente para los emisores un acceso a una mayor gama, tanto en cuanto a número como a diversidad de inversores. En mercados emergentes, donde el acceso al capital es
limitado y costoso, el hecho de abrirse y de emitir bonos de este tipo, bonos verdes, bonos sociables, bonos sostenibles, bonos ODS en este caso, hace que otros inversores de diferentes índoles, muchas veces pueden ser europeos, norteamericanos, se vengan a interesar a este nuevo mercado y a empresas que realmente emiten bonos diferentes. Aquí vemos la correspondencia que existe entre proyectos bonos verdes y sociales y proyectos ODS. Vemos a la izquierda cuáles son los ODS que podría, aquí son unos ejemplos, es el bono 4, educación de calidad, el bono 5, igualdad de género, y el bono 6, el objetivo 6, agua limpia y saneamiento. En la columna justo siguiente a la derecha están las categorías de proyectos de Social Bond Principles. Luego, más a la derecha, las categorías de proyectos Green Bond Principles. Y a la derecha, unos ejemplos de indicadores que podrían estar utilizados para lanzar estos bonos ODS específicamente para cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, en el caso del objetivo 4, educación de calidad, los indicadores que podrían estar reportados a través del bono podrían ser el número de personas que reciben servicios educativos o el número de instalaciones educativas para entornos de aprendizaje inclusivos y eficaces. En el caso del ODS 6, agua limpia y saneamiento, aquí el indicador que podría ser utilizado es el volumen de agua ahorrada o la superficie cubierta por prácticas sostenibles de gestión de los recursos hídricos. En las dos slides siguientes, me parece importante mostrarles unos ejemplos. Uno que es un bono corporativo, que es este DNL, que fue en este caso la corporación que lanzó el primer bono mundial ligado a los ODS. Y aquí vemos que en septiembre de 2019 la compañía 1.500 millones de dólares, que era 1.500 millones de euros, por los siguientes ODS. El primero es energía limpia y asequible, que es el ODS 7. Luego el ODS 9, que es industria, innovación e infraestructura, que tenía que ver con la implementación de medidores inteligentes. Luego el ODS 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, en el caso de la movilidad eléctrica que estaba implementando esta organización, y el ODS 13, que tiene que ver con acción climática y con la reducción de emisiones de gases efectos invernadero. Luego vamos a ver este bono, que es el primer bono soberano que ha sido lanzado la semana pasada, el lunes, hace 10 días, que es un bono del Estado de México por un importe de 890 millones de dólares. Aquí no les puse cuáles eran los objetivos a los cuales contribuían a la emisión de este bono, porque son casi todos. De los 17 ODS, hay 15 ODS que realmente contribuyen en el caso de la emisión de este bono. Pero me parece muy importante, para resaltar lo que les decía en un slide anterior, es lo que dijo el estadístico en relación a la emisión de este bono, que está aquí a la derecha. La emisión permite al país ampliar su base de inversionistas al acceder a fondos internacionales comprometidos con el desarrollo económico sostenible. Con la emisión del bono sustentable, México tiene acceso por primera vez a este nuevo perfil de inversionistas. Y me parece aquí muy importante ver cómo este Estado se ha dado cuenta de la ampliación de esta base de inversionistas por emitir un bono sustentable. Quiero solamente ahora terminar con algo que quiero especialmente remarcar.
Claramente podríamos, una organización, un emisor, podría decidir emitir un bono ODS por algún ODS, por elegir algunos indicadores dentro de un ODS. Pero aquí a mí lo que me parece muy importante es cómo podemos utilizar estos bonos como un elemento visible, comunicacional, pero dentro de realmente la estrategia de la organización, sino no como un elemento ni de greenwashing ni solamente de comunicación. Al entender cómo funcionan estos objetivos del desarrollo sostenible, la organización definirá prioridades, establecerá objetivos y es en este momento cuando integra estos ODS dentro de su estrategia de la organización que sería el momento de emitir un bono ODS, de lo cual después utiliza realmente el logro de los ODS para reportarlos tanto claramente en su reporte anual o durante el año como a través de la emisión de un bono. O sea que lo que les quiero invitar aquí es que realmente la emisión de estos bonos, y aquí me dirijo tanto a emisores como a inversionistas, de ver que estos bonos están dentro de una estrategia de la organización, tanto por parte de la corporación que lo hagan de esta forma que aporta mucho más valor y que permite gestionar riesgos, como por parte del inversor que permitirá ahí entender la estrategia de la organización y ver de qué forma está gestionando sus riesgos y oportunidades. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline, por tu presentación. Creo que fue muy complementaria a la presentación de Luis Carlos, en el sentido de que pudiste mostrarnos con un rostro visible cuáles son las empresas, los estados que en este caso han emitido, ¿no es cierto?, estos bonos ODS. Quisiera avisarles que Luis Carlos nos había comentado con anterioridad que se tenía que retirar por otro compromiso, así que no nos va a poder acompañar en la sesión de Q&A, y vamos a ver, si ustedes quieren, la audiencia, hacer esta sesión de Q&A en la que participaría Caroline Bertot junto a mí. Así que vamos a hacer una encuesta online ahora, para ver si tenemos ese 50+1% de sus preferencias para poder discutir unos 10-15 minutos y contestar algunas de sus preguntas. Perfecto, tenemos un 91% prácticamente de votos a favor, así que claramente hay un espacio que nos vamos a dar para poder conversar y discutir sobre esta temática tan interesante. Voy a partir por tratar de responder algunas preguntas que han ido dejando ustedes ahí en el chat. Una primera pregunta tiene que ver cómo ha actuado la banca con este mecanismo ODS, capacitación e indicadores. Primero quizás poner en perspectiva que este es un segmento a nivel mundial relativamente nuevo. Como decía en su presentación Caroline, hoy día tenemos 2 ejemplos. No sé, Caroline, ahí si nos puedes confirmar si hay más emisiones de bonos ODS a nivel mundial, pero yo entiendo que son pocas las que han habido, y por lo tanto tenemos estos 2 primeros ejemplos. El primero es de una corporación asociada al sector, ¿no es cierto?, servicios medioambientales y utilities, energía, y el otro es un Estado, ¿no es cierto?, a través de un gobierno, en el caso del gobierno mexicano. Por tanto, tenemos ejemplos incipientes de que esto se puede hacer a nivel de gobierno, se puede hacer a nivel de empresa, y por lo tanto mi reflexión es que eventualmente podría hacerlo otro sector industrial también, ya sea la banca, ya sea sector ganadero. No hay una restricción a priori de qué sector puede involucrarse, qué tipo de empresa puede involucrarse en un proceso de emitir un bono ODS. Y ahí, Caroline, no sé si quieres complementar, en caso que hayan otros ejemplos de bono, o algún ejemplo en la banca ya que ha emitido bono ODS.
Gracias, solo esto para complementar. No, no hay otros ejemplos. Lo que me parece siempre ahí remarcar es la perpetual evolución y aceleración de la utilización de estas herramientas financieras ASG. Lo hemos visto, como les mostré al principio, los bonos verdes, sociales y sustentables, cuando realmente se lanzaron, tardaron varios años en tener éxito en el mercado. Pero sí, todos los que realmente empezaron a hacerlo se han mostrado como líder en este segmento y no se han arrepentido. No, o sea, en la región lo vimos, por ejemplo, en Chile, en el espacio de 6 meses se han lanzado varios, han sido bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, porque realmente el hecho de que uno empiece motiva todo el resto del mercado. O sea que no se han lanzado muchos, se pueden lanzar tanto, totalmente de acuerdo, estados, municipios, regiones, organizaciones supranacionales como varios estados y del sector industrial, por supuesto, cualquiera también. Toda razón. Ok. También hay un par de preguntas que se refieren al proceso de verificación de estos bonos y también a cuál es la responsabilidad del emisor del bono en un eventual rendir cuenta, en el sentido de que los fondos levantados a través de la emisión se estén destinando efectivamente a proyectos que caen en estos 17 ODS. No sé, Caroline, si ahí nos pudieses guiar un poco. Esto es similar a lo que ocurre con los bonos sociales, los bonos verdes y los bonos sostenibles, que son sociales y verdes. ¿Se puede hacer como un paralelo en la forma de operar, la lógica de operar de este tipo de bonos ODS? Esto realmente depende de los mercados, porque los lineamientos respecto de los bonos ODS son muy flexibles. En el caso de Paraguay sí se pide una revisión externa. En el caso de una segunda party opinion, pero ahí lo que realmente es importante es que lo que se va a mencionar en este importe en este reporte es si la organización de qué forma está realmente contribuyendo a estos ODS. Y lo que es muy importante es que de año en año, cada año, se tiene por parte del emisor que emitir, que publicar un reporte de cómo ha ido utilizando los fondos y además de cómo está llegando a estos objetivos. Lo que pasaría de no emitir tal reporte sería, como esto lo mencioné, sería de verse quitar esta etiqueta de bono ODS, que en este caso ahí el riesgo es reputacional y es el riesgo quizá de tener más dificultades de levantar capital en el caso de una próxima emisión. Ok, gracias. También hay una pregunta que me parece interesante referida a, imaginemos que yo soy una empresa o soy un municipio, un grupo de empresas, un gremio que se interesa en emitir un bono ODS. Una pregunta que nos hacen acá es, ¿qué tipo de inversionista eventualmente concurriría a la emisión de ese bono? En el sentido de, ¿será un inversionista más bien nacional, paraguayo, por ejemplo, en el caso de este segmento que ha creado la CNB, o sería eventualmente un inversionista internacional? Desde mi experiencia, lo natural pareciera que este tipo de bono, por ser novedoso en el mercado paraguayo, atraería y llamaría la atención de inversionistas internacionales que están, ¿no es cierto?, buscando, a la luz del título de esta serie de 4 webinars, hacer efectivamente inversiones responsables, en este caso en renta fija, en vez de invertir en empresas listadas en la bolsa, por así decirlo. Entonces, me da la impresión de que la respuesta natural es inversionistas internacionales con perfil de inversión responsable que están buscando invertir en este tipo de instrumentos de renta fija. No sé si, Caro, tú tienes algún tipo de información adicional que ocurre o que ocurrió en el caso de estos dos bonos ODS, qué tipo, qué perfil de inversionistas concurrieron, si fueron el caso de Enel solo italianos, o más bien inversionistas globales, o en el caso del Estado o gobierno mexicano, inversionistas locales de México, o también de otros lugares del mundo.
En ambos casos fueron muchísimo más inversionistas extranjeros, totalmente en línea con lo que dices, pero también vemos que el número, por ejemplo, de signatarios de inversionistas en la región que se han hecho signatarios de los principios de inversión responsable nos hacen pensar de que cada vez más incluso inversionistas de la región, locales y regionales, se van a interesar cada vez más por estos por este tipo de herramientas en el propio mercado. Hay que pensar también que siempre está este juego, esta pregunta del huevo y la gallina. Si una organización o unas organizaciones empiezan cada vez más a emitir o a utilizar instrumentos financieros ASG, cada vez más también es lo que va a utilizar los inversionistas para analizar y para realizar sus decisiones de inversión. Por lo que realmente, sí, no hay duda, los inversionistas extranjeros, europeos, norteamericanos, por ejemplo, sobre todo, son los que están por ahora más atraídos por este tipo de producto, pero sabemos muy bien que en un corto o medio plazo, y no pienso en el largo plazo para nada, los inversionistas locales también cada vez más estarán interesados por ello. Ok, entonces también una reflexión para la audiencia, para aquellos que estén pensando utilizar este mecanismo, ¿no es cierto?, de financiamiento. Está obviamente todo el lado de apuntar a estos objetivos de desarrollo sostenible, que es un elemento en sí muy potente para poder emitir este tipo de bonos, pero también está el efecto de visibilidad, de reputación corporativa que le da al emisor desde el punto de vista de que va a atraer y se va a posicionar ante un segmento de inversionista que busca justamente identificar a ciertos líderes regionales dentro de Latinoamérica para poder comenzar a concurrir a estas emisiones de bono ODS. Bueno, gracias Caroline también ahí por tus respuestas y la claridad con que nos has comentado. Gracias. Para poder terminar en los tiempos que nos hemos comprometido a cumplir con ustedes, yo quisiera pasar ahora a darle la palabra a los colaboradores, los organizadores de esta serie de webinars, para que nos puedan hacer invitaciones finales, reflexiones. En el caso de la CNB, créanme que estamos ante un ejemplo de liderazgo en un segmento que no existía en el mercado y ha sido creado para justamente utilizar este tipo de mecanismos. Así que quiero partir dejando con ustedes a Yocho Abreu. Yocho es el presidente de la CNB de Paraguay, así que invito a Yocho a dar unas palabras de cierre y algún, ojalá, mensaje también motivacional a quienes nos escuchan. Muchas gracias, Germán. Lastimosamente parece que no puedo habilitar mi cámara, pero igual quería agradecer a Permiso, WWF. si podés, Joshua, si querés intentarlo de vuelta. Ahí está. Así es. Perfecto, ahí te vemos, Joshua. Quisiera agradecer a todas las entidades, a WWF, PNUD, UNEPFI, a todas las personas que ayudaron realmente que esto sea una posibilidad, porque desde la Comisión Nacional de Valores vemos obviamente una urgencia global en cuanto a la necesidad de que la inversión pueda estar canalizado a impactos sociales, a impactos ambientales, para que realmente podamos seguir llevando adelante empresas que sean sostenibles en el futuro. Y todo esto realmente fue posible gracias a esta organización y el trabajo en conjunto que se hizo. Y por eso quisiera agradecer y también decir que desde la CNB estamos muy abiertos para obviamente encontrar, así como mencionó Luis Berino, a empresas que están necesitando capital y que tienen proyectos que se puedan registrar ante la Comisión Nacional de Valores y obviamente más capacitaciones de este material para que justamente inversores y el público en general pueda estar al tanto de lo que está ocurriendo dentro del mundo financiero y obviamente el mundo de lo que estamos hablando de la sostenibilidad. Entonces, estamos muy agradecidos con cada organización. Gracias, Germán, también por toda la exposición y obviamente tu ayuda en todo este proceso. Y una vez más, gracias a toda la audiencia también que está participando en esto, porque realmente el público en general
que va a tomar el impacto, que va a tomar la iniciativa para generar los cambios que necesitamos dentro del mercado, dentro de nuestro gobierno, dentro de la parte ambiental y social. Entonces, muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Yocho, nuevamente, y felicitaciones a la CNV, la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, por esta iniciativa. Quisiera también darle la palabra a otro actor muy relevante dentro del mercado latinoamericano y paraguayo, WWF. Quisiera invitar a Lucy Aquino, directora y representante de WWF Paraguay, para que nos pueda entregar también sus palabras de cierre. Bienvenida, Lucy, a este webinar. Muchísimas gracias, Germán, por tus palabras y también por toda la organización de estos webinars. Es un placer estar aquí hoy. Muy buenas tardes a todas y a todos. En este evento de cierre de los webinars sobre inversión responsable, quiero agradecer muy especialmente a la Gordon y Betty Moore Foundation, y a que es una iniciativa también liderada por la Alianza para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la USAID en Paraguay, por apoyar estos encuentros, y también quiero agradecer a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay por promover esta iniciativa fantástica. Estos webinars fueron co-coordinados por, como ya lo dijeron, por la UNEPFI, el PNUD, el Think Tank Governance Art, por la Comisión Nacional de Valores y por WWF en Paraguay. Y bueno, esperamos que como resultados de estos encuentros podamos promover la formación de mercados de capitales que incorporen los factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. El desafío consiste en encontrar la manera de aprovechar los espacios de transacción de capital financiero para crear las mejores condiciones económicas, sociales y ambientales donde la naturaleza se conserve, se restaure y se mejore en lugar de ser sobreexplotada como es ahora. El debate en torno a las inversiones responsables y en estos 4 encuentros deben ayudarnos a entender que el mercado inversor y los emisores cada vez más están preocupados y prestando atención a la forma que sus clientes utilizan los recursos naturales, ya que estos constituyen la base de la economía de todos los países del mundo. A medida que buscamos soluciones proactivas a los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos en el presente y que enfrentaremos en el futuro, la inversión responsable y sus normas, criterios y principios desempeñarán un papel preponderante en la economía del planeta. Creemos que necesitamos urgentemente criterios sólidos, creíbles, plenamente desarrollados y ampliamente aceptados para la inversión responsable. El informe Planeta Vivo de WWF se actualiza cada 2 años desde 1998 y establece las tendencias de la biodiversidad mundial que nos indica la salud del planeta. Las poblaciones de especies de vertebrados han disminuido. En esto no tenemos buenas noticias. En promedio de un 68% desde 1970. Estamos usando los recursos del planeta más rápido de lo que la naturaleza puede restaurarse en sí misma. Nuestro mundo está amenazado como nunca antes. El COVID-19 está causando un enorme sufrimiento humano y numerosos trastornos de salud en lo social también y en lo económico, y mucho más como nos habías presentado Caroline Berthold. Pero hoy contamos con las soluciones y la tecnología para invertir estas tendencias que implica una transición hacia un uso más sostenible de los recursos del planeta. Para hacer frente a esto debemos aplicar esas soluciones, sobre todo en la producción de alimentos. En el marco de las inversiones responsables hay mucho que hacer aún. En esta semana se está celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 75 aniversario. La sesión será diferente a la luz de la crisis sanitaria mundial. En este marco, el 30 de septiembre del 2020, el presidente de la Asamblea General
convocará a los jefes de Estado y de Gobierno para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica con el tema Medidas urgentes en materia de biodiversidad biológica para el desarrollo sostenible. Será una reunión histórica de decisiones internacionales claves sobre el medio ambiente, el clima, el desarrollo sostenible, que tienen el potencial de poner a nuestro planeta en el centro del sistema económico, político y financiero. En WWF estamos orgullosos de trabajar en estos programas y estamos desarrollando con los coordinadores de estos webinars. 2020 es un momento clave en la historia. Esperamos que las comunidades, las empresas, los gobiernos tomen medidas y den un paso adelante hacia un verdadero liderazgo para asegurar un nuevo acuerdo para soluciones basadas en la naturaleza, enfocado en una verdadera equidad e inclusión. Y me quedo ahí. Muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, Lucy, por tus inspiradoras palabras. Realmente estamos en un momento diferente y nos enfrentamos a desafíos tremendos. Quisiera también invitar y darle la palabra a Alfonso Fernández. Él es representante residente adjunto del PNUD de Paraguay. Bienvenido, Alfonso. Te doy la palabra a continuación. Muchísimas gracias, Germán. Y lo primero, extender un muy cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en este webinar y a todas las personas que han acompañado en los anteriores. Igualmente, un muy cordial saludo a todos los socios, ¿no?, que han hecho posible este espacio de debate, este espacio de reflexión y de intercambio, empezando con la CNB, igual con nuestros colegas de Naciones Unidas, ONU Ambiente, también junto con WWF, así como More Foundation y los otros socios que, bueno, han hecho posible estos espacios de reflexión. Y muchas gracias a los ponentes de hoy, tanto Luis Carlos Berino de la CNB, que creo que ha sido brillante en su exposición, en la claridad y en la importancia, al igual que Caroline. Yo creo que muchas cosas fundamentales se han dicho. Quizás me voy a repetir un poco, pero sí me gustaría destacar dos o tres. Por un lado, se ha presentado la Agenda ODS, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y la Agenda de Desarrollo Sostenible es una agenda, por un lado, aspiracional, ¿no? A través de esos 17 objetivos, de verdad, sintetiza una visión y una aspiración y un deseo de miles de personas de un mundo mejor, un mundo más sostenible, un mundo más inclusivo, más respetuoso con el medio ambiente, más desarrollado y con una producción también que permee a través de la sociedad. Pero como nos compartía Caroline, es una agenda aspiracional y concreta. Está identificada en 17 objetivos con 169 metas muy concretas. Nos ha conversado de algunas de ellas para concretar esas aspiraciones en el qué se puede hacer y el cómo se puede hacer. Y al ser una agenda ambiciosa sí requiere de financiación y de nuevos mecanismos de financiación. Hoy se han estado presentando bonos ODS y en las últimas sesiones otro tipo de mecanismos que van a ser necesarios para seguir empujando esta agenda y para poder seguir atrayendo financiación a acciones concretas que traigan nuevos paradigmas y nuevas visiones, nuevos modelos de desarrollo. Y creo que eso es uno de los temas fundamentales. Como se ha comentado hoy y en las anteriores sesiones, hay elementos para el optimismo, ¿no? Ha habido un crecimiento exponencial de las finanzas de impacto, tanto a nivel global como a nivel regional. Ha habido un crecimiento importantísimo en los últimos años en los bonos de impacto, tanto verdes como sociales, de una forma muy clara y muy latente. Y esto, como nos decían, es una tendencia que no se va a retener, sino que al revés va a tener un crecimiento cada vez más importante. Pero también quedan retos fundamentales. Por un lado, hay retos de regulación. Creo que es para todos un motivo tremendo de alegría el trabajo que ha hecho la CNB en poner a disposición este marco regulatorio
que va a permitir el trabajar con bonos ODS en sus distintas vertientes aquí en Paraguay, pero hay retos en los cuales tenemos que seguir trabajando de manera conjunta, como se hablaba, por un lado el ecosistema, por otro lado se ha hablado, y creo que es uno de los elementos fundamentales, lo mencionó Joshua Abreu, la necesidad de que cada vez haya más y más pipeline que permita que esos inversores y esas inversoras que están hambrientos de este tipo de productos financieros tengan proyectos en los cuales canalizarlo. Así que creo que un poco la lección que se puede sacar, o por lo menos la que yo saco para mí mismo, es todos tenemos un rol que jugar, todos tenemos que jugar ese rol, y creo que estos espacios ayudan a fortalecer el ecosistema, a reflexionar de manera conjunta y a ver cómo podemos avanzar. Despedirme diciendo gracias a todas las personas que nos han acompañado, y ahí sí renovar y reiterar el compromiso del PNUD, al igual de todos los socios que están en torno a este ejercicio conjunto, de seguir trabajando en esta importante temática, que al final lo que busca es mejorar la vida de las personas, tener un planeta más sostenible y tener un crecimiento que permee a toda la sociedad. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Alfonso, por estas palabras tan inspiradoras y a su vez tan concretas en cuanto a los desafíos que tenemos por delante. También quisiera darle un espacio a Caroline Bertot, que nos acompañó hoy. Como les dije, ella es directora de Desarrollo SG de Gobernar, para que también nos dé sus palabras. Adelante, Caroline. Muchas gracias, Germán. Hola de nuevo. Aprovecharé este tiempo corto para agradecer también a todos los coorganizadores del evento. Realmente ha sido un gran gusto ver con qué motivación, con qué inspiración estas personas trabajan en pos de un mundo mejor, un planeta mejor, y unas inversiones cada vez más sustentables, responsables. Como lo expliqué un poco durante mi presentación, las brechas ligadas a los objetivos de desarrollo se hacen cada vez más profundas, por lo que cada vez es más imprescindible que el flujo de capital se movilice hacia cerrar o al menos disminuir estas brechas. Desde Gobernar vemos desde hace varios años, y lo que es muy alentador es que desde la crisis del COVID-19 vemos un aumento fuerte de los números de inversionistas que han firmado los principios de inversión responsable, lo que nos hace pensar que realmente los inversionistas en sí, que movilizarán estos flujos de capitales, piensan de que este es el camino, y no estoy segura de que lo piensen realmente solo por el bien del planeta, sino también para el bien de los accionistas y los inversionistas en sí. Por lo que esto es muy alentador, porque no es de hacer un bien por la sociedad, pero que esto va a dejar de traer ingresos. No es el caso, y queremos realmente por eso motivar, empujar, llamar a la acción tanto a reguladores, como ya lo comentaron anteriormente, como a inversionistas y a emisores, de conocer todo este mercado de la inversión responsable y de encontrar las herramientas para movilizar y para poder expresar a través de estas herramientas cuál es su estrategia de sostenibilidad. En este ecosistema hay varias organizaciones que les pueden ayudar en esta ruta, y claramente están los principios de inversión responsable, están organizaciones como Vigeuairis que les puede ayudar a certificar uno de estos bonos sostenibles, estamos organizaciones tales como Gobernar para asesorarles en cómo integrar en las estrategias de la organización o en los procesos de análisis y de inversión de los inversionistas estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. O sea que, de nuevo, muchísimas gracias a todos y les deseo unas buenas noches. Muchas gracias, Caroline, por tus palabras y en particular por tus presentaciones. Tú estás conectada desde España, así que también gracias por estar conectada con varias horas de diferencia ya siendo de noche.
Y bueno, también quisiera invitar a dar unas palabras a alguien que me parece clave en toda esta serie de webinars y todo el movimiento de inversión responsables y finanzas sostenibles en Paraguay. Me refiero a Carolina López, ella es representante de UNEP Finance, así que bienvenida Carolina y quisiera que nos entregues también unas palabras. Hola, buenas tardes, buenas noches. Felicidades por vuestras excelentes presentaciones, Luis Carlos y Caroline. Desde la iniciativa financiera de ONU Ambiente y UNEP-FI me gustaría agradecer enormemente al resto de organizadores como la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, WWF Paraguay, PNUD del país, también a Governor Gordon and Betty Moore Foundation y la iniciativa Alianza para el Desarrollo Sostenible, impulsada por USAID Paraguay, además de a nuestros colaboradores como PRI, como el Programa de Inversión Responsable. También tenemos a Vigeo Eiris y la Iniciativa de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Y gracias a la unión de todos estos esfuerzos de estas instituciones hemos podido hacer posible la realización de esta importante serie de webinars sobre inversión responsable. También gracias especiales a Germán Heufelmann, quien ha realizado una gran labor a través de la moderación de los 4 webinars. Muchísimas gracias también al equipo de soporte muy importante, a Hans Baumgarten, Celeste Flores, Amancay Roa, Carmen Monjes, Marcelo Echague, Fernando Díaz y demás personas que han hecho que todo funcionara de forma excelente. También, por supuesto, a los expositores de los anteriores webinars y a los participantes que nos han ido acompañando en estos webinars, porque cada uno de ustedes es un agente muy relevante de cambio en la lucha por un mundo más sostenible. A través de estos webinars hemos visto diferentes aspectos, como por ejemplo en el primero, donde contamos con una introducción sobre la inversión responsable, con conceptos generales y específicos, la creación de valor en la empresa a través de la integración de los aspectos ASG, y veíamos qué es la inversión responsable, por qué y para qué aplicarla. Vimos también el rol de las bolsas de valores a través de los índices de sostenibilidad y los bonos existentes, y también el rol de UNEP-FI en materia de inversión responsable. En el segundo webinar vimos sobre estrategias de inversión responsable y contamos con un caso práctico de implementación de este tipo de inversión, del caso de Moneda Asset Management de Chile, y contamos también con la presentación de PRI. En el tercer webinar aprendimos sobre algunos instrumentos financieros ASG, sus objetivos, características. Entre ellos veíamos los bonos ODS y los revisores externos, también los ESG Linked Loans, fondos de inversión social, además de la contribución de las mujeres en la bolsa. Y en el cuarto y último webinar, es decir, el que hemos realizado en el día de hoy, hemos podido ver y profundizar sobre los bonos ODS con su contexto mundial y avances. Hemos visto los ejemplos, como en el caso de la empresa italiana, Enel, y también en el bono ODS estatal de México, y las oportunidades de emisión de los bonos ODS en Paraguay, país en el que existe un gran potencial para las inversiones responsables, desde el punto de vista de la gestión de los riesgos ASG y también de oportunidades como a través de este tipo de instrumentos financieros. Así que estamos muy contentos de haber tenido un muy buen nivel de participación en vivo. A través de la plataforma Zoom, en cada webinar hemos contado entre 200 y 400 participantes de muchos países y además hemos contado con participantes que nos han seguido a través de redes sociales en horario también diferido. Y desde UNEP-FI les vamos a seguir manteniendo informados de las actividades relacionadas con las finanzas sostenibles, actividades que realizamos constantemente, así que les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.unepfi.org. Y ahí también van a poder encontrar la grabación de estos 4 webinars, en las presentaciones de los speakers y también la normativa actualizada de los bonos ODS de Paraguay.
A quienes hayan participado en por lo menos 3 de los 4 webinars a través de la plataforma Zoom, les recordamos que les vamos a enviar un certificado de asistencia en las próximas 2 semanas y les agradeceríamos mucho si pudieran responder un formulario de evaluación que les vamos a estar enviando vía email, ya que bueno, pues su opinión es muy importante para nosotros para seguir mejorándonos. Y dicho todo esto, para concluir, me gustaría mencionar que esperamos haber contribuido a generar conocimiento para que desde los distintos actores relevantes y países se promuevan las inversiones responsables y el desarrollo de mercados de bonos verdes, sociales, sostenibles y los ODS. El contexto de la pandemia ha hecho que los inversionistas, por los impactos sociales del COVID, se hayan dado cuenta de que la integración de los aspectos ASG en los análisis y procesos de inversión son realmente importantes, que los inversionistas deben de estar preparados, creando capacidades para tomar decisiones que sean más responsables. De esta forma, cumplirán los inversionistas con su deber fiduciario, gestionarán también mejor los riesgos ASG, se abrirá un abanico de oportunidades de financiamiento sostenible, tan importante para la consecución de los ODS y el Acuerdo de Cambio Climático de París, y la rentabilidad se da mayor a mediano y largo plazo, como así lo confirman muchos estudios. Las inversiones responsables llegaron para quedarse y hacen posible el desarrollo de un sistema financiero más estable, más sostenible, beneficiando de esa forma al medio ambiente y a la sociedad. Muchas gracias y doy paso a Germán. Muchas gracias, Carolina, por esas palabras. Desde mi rol de moderador, en primer lugar, agradecerte a ti por todo el empuje y la fuerza que has puesto en este proceso, a las organizaciones que han liderado esto, que acabas de mencionar, a las organizaciones colaboradoras, y un especial agradecimiento a la audiencia por habernos seguido, por haberse conectado semana a semana para poder asistir a estos webinars de inversión responsable. Y en lo personal, ha sido un gusto y un especial agradecimiento al equipo de apoyo, a aquellos que están tras las cámaras, tras los computadores, tras las redes, y que han sido indispensables para que estos webinars hayan salido y hayan podido ser difundidos en distintas redes sociales y canales. Así que me despido y bueno, hasta luego, como decimos aquí en Latinoamérica. Esperamos verlos pronto en una próxima serie de webinars. Que tengan buenas tardes. Adiós. Gracias.